Ateş bugün burada bizimleyse Eylül'ün sayesinde. Lütfen unutmayalım bunu. Eylül'le ilgili tek bir şey duymak istemiyorum. Sen Eylül'ü bana getirdiğinde 5 yaşlarındaydı. Ateşle Eylül'ün kanı da tutuyor. Yoksa... Mercan Hanım, ben Hazar Bozbey. Hazar Bey. Ben ne zaman dersem, Tahir o zaman ölecek. En el tercer episodio de la segunda temporada de Arafta, el amor y el peligro avanzan de la mano. Los adelantos publicados dejan claro que, mientras Ates y Mercan viven los días más felices de sus vidas, un enemigo oculto sigue cada uno de sus movimientos. Pero ¿cuál será el precio de esa felicidad? Analicemos todas las pistas que nos muestran los avances. El episodio comienza con Ates y Mercan despertando después de una noche llena de amor. Ates abre los ojos antes que Mercan y se queda contemplándola en silencio. La forma en que acaricia su cabello demuestra que ya no imagina una vida sin la mujer que ama. Cuando Mercan despierta, ambos se saludan con una sonrisa. Ella intenta levantarse de la cama, pero Ates la detiene y le confiesa que nunca se cansa de mirarla. El adelanto deja claro que el amor entre ellos se fortalece cada día más. Sin embargo, las sorpresas apenas empiezan. Poco después, Ates regresa con una bandeja de desayuno preparada especialmente para Mercan. Ha pensado en cada detalle para hacerla feliz, y hasta le da de comer con sus propias manos, regalando una de las escenas más románticas del episodio. En medio del desayuno, Ates le entrega una pequeña caja de regalo. Dentro hay un elegante broche con el tradicional ojo turco, un detalle que emociona profundamente a Mercan. Pero esta vez no es el único que ha preparado una sorpresa. Mercan también tenía un regalo guardado desde que llegó. Se trata de una fotografía de ambos cuando eran niños, tomados de la mano, acompañada por una nota que dice, el primero y el último. Al verla, Ates toma la mano de Mercan y le dice que nunca la ha soltado desde la infancia, dejando uno de los momentos más emotivos del capítulo. Mientras tanto, otra historia comienza a desarrollarse. Semal, arrepentido por haber herido a Demet, decide acercarse para pedirle perdón. La saluda por la mañana e intenta explicarle que todos pueden cometer errores, pero Demet permanece en silencio. Su actitud demuestra que algunas heridas no se curan únicamente con una disculpa. Más tarde, la tensión continúa dentro de la empresa. Demet confiesa que ya no puede soportar la carga que dejó su hermano, y que siente cómo todo el peso del negocio cae sobre sus hombros. Semal intenta darle fuerzas recordándole que siempre ha sido una mujer fuerte y que podrá superar este difícil momento. Todo indica que esta conversación podría cambiar la relación entre ambos. En la mansión también se viven momentos de enorme tensión. Mientras Eylül lleva café a Museyen en el jardín, su mirada se detiene en un columpio. De repente, imágenes borrosas del pasado aparecen en su mente y comienza a sentirse mareada. Museyen comprende de inmediato que Eylül está empezando a recordar. Para distraerla, tira deliberadamente la taza de café y trata de culparla. Sin embargo, Eylül no se deja intimidar y le responde que fue ella quien la derribó. Cuando la discusión está a punto de estallar, Nermin interviene. Sin dudarlo, enfrenta a Museyen y le advierte que, si vuelve a hacerle daño a Eylül, tendrá que enfrentarse a ella. Este enfrentamiento demuestra que la guerra entre ambas mujeres ya es imposible de ocultar. El miedo de Museyen aumenta cada vez más. Sabe que, si Eylül recupera completamente la memoria, todos los secretos que ha escondido durante años saldrán a la luz. Por eso decide poner en marcha un nuevo y peligroso plan. Entra en su habitación, toma varias joyas de su joyero, y luego le ordena a Eylül que limpie su cuarto. Su verdadera intención es esconder esas joyas en la habitación donde se alojan Eylül y Salía para acusarla de robo. Pero hay alguien que podría arruinar sus planes. Nermin escucha la conversación desde el pasillo, y comienza a sospechar que Museyen está preparando una trampa. El adelanto deja entrever que las cosas podrían no salir como ella espera. Mientras tanto, Ates y Mercan salen a disfrutar de su viaje. Sin que ellos lo sepan, un hombre armado los observa desde la distancia y apunta directamente hacia Ates. Justo cuando está a punto de disparar, aparece Azar y le impide hacerlo. Su objetivo no es que Ates muera de inmediato. Quiere que antes experimente el mayor sufrimiento posible. Las palabras de Azar dejan una pista muy importante sobre lo que está por venir. Su verdadera venganza consiste en destruir lentamente la vida de Ates antes de acabar con él. Completamente ajenos al peligro,
Ates y Mercan continúan disfrutando de su paseo junto al mar. En un momento, Ates se aleja durante unos minutos y regresa montando un hermoso caballo blanco. Sorprendida, Mercan acepta la invitación y ambos recorren la playa viviendo un momento inolvidable. Pero las sorpresas no terminan ahí. Después del paseo encuentran una mesa románticamente decorada frente al mar. Poco después aparecen varios violinistas y el ambiente se convierte en una auténtica escena de cuento. Ates toma la mano de Mercan y la invita a bailar. Mientras el sonido de las olas se mezcla con la música de los violines, ambos bailan mirándose fijamente a los ojos, como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, en la mansión ocurre algo completamente diferente. Azar lleva ante él al hombre que intentó asesinar a Ates. Al descubrir que pertenece a su propio clan, su furia aumenta todavía más. Para dejar claro quién tiene el poder, Azar clava un cuchillo en la pierna del hombre, y le recuerda que nadie puede desafiar la autoridad del jefe. Esta escena demuestra que está dispuesto a todo para cumplir su venganza. Ahora la gran pregunta es, ¿logrará Museyen incriminar a Eylul por el robo? ¿Recuperará Eylul todos sus recuerdos y descubrirá la verdad que lleva años oculta? ¿Y el viaje romántico de Ates y Mercan terminará convirtiéndose en una auténtica pesadilla? Todas estas incógnitas parecen encontrar respuesta en el tercer episodio de la segunda temporada. ¿Crees que Eylul conseguirá desenmascarar a Museyen? Déjanos tu opinión en los comentarios.